Bienvenidas nuevamente, mis queridas amigas, a este podcast Resplandece. Mi nombre es Mili de García y pues estamos en este podcast para compartir un tema muy especial con una invitada también muy especial a quien le voy a pedir que se pueda presentar. Gracias por la invitación. Mi nombre es Joanny de Camposeco y estoy muy contenta que me hayan tomado en cuenta para este podcast que de verdad edifica siempre nuestras vidas. Qué alegre, gracias Joanny. Dice Joanny que siempre está atenta a los podcasts Resplandece. Así es. Así que eso te hizo el privilegio de estar aquí. Si usted quiere estar aquí, escúchenos. Bueno, dele like, comparta y entonces ya se viene. Mi nombre es Wanda Nufio, es un gusto estar nuevamente con ustedes platicando en esta serie que se llama Mujer Resplandece. La idea es que tú brilles en la etapa en la que estás, que tú brilles en los momentos en los que estás viviendo, y hoy vamos a hablar de algo que es bien interesante y se llama superando los límites. Ya hemos platicado anteriormente que en nuestra vida pueden haber temores que también nos ponen un obstáculo y se va a oír redundante, pero nos limitan. Sí. Y hoy vamos a platicar qué cosas son los límites y dentro de ellos pues ya están los temores y ya lo platicamos, ¿verdad? Así que si ustedes tienen dudas de los límites, de los temores, vayan al podcast anterior. Hoy vamos a hablar de los límites y cómo podríamos entender qué es un límite, Mili. Un límite es como una barrera, es algo que nos detiene, que nos limita en diferentes áreas de la vida, ¿verdad? Es algo que nos impide lograr nuestros sueños, alcanzar nuestras metas. Y como decía, se puede como confundir, por decir así, con el área de los temores. Pero los límites no son únicamente temores, ¿verdad? Y pueden haber límites que nosotros mismos nos hemos puesto o límites que nos han puesto otras personas, ¿verdad? Muchas veces la forma en la que hemos sido educadas nos hacen que tengamos límites, que no nos permitan pues desarrollar todas nuestras capacidades, ¿verdad? Que no nos dejen ser completamente expresivas o libres en determinada área. Así es, desde niños, ¿verdad? Muchas veces nos establecen ciertos límites y nos dicen no puedes hacer esto, y no solo en el hogar, sino en el colegio, en muchos lugares, y como mencionabas tú hace un momento, Wanda, decís yo así soy, así voy a morir, ¿verdad? Porque uno cree que no puede cambiarle el cassette a las personas. Entonces, siento que los límites muchas veces no dejan que alcancemos nuestros sueños, nuestras metas. Siento que entre los límites hay mucha parte de ser uno negativo, ¿verdad? La negatividad, que eso es un paradigma que hay en nuestras vidas. Entonces, eso no te permite ir más allá. Entonces, creo que los límites muchas veces no nos ayudan a crecer. Entonces, en nosotros está no sobrepasar esos límites tampoco, ¿verdad? Porque los límites también conlleva una autodisciplina, un autocontrol, y si no tenemos límites tampoco podemos, no nos podemos desviar, ¿verdad? Teniendo una vida descarriada. Llevar una vida descarriada, porque todo te es lícito, ¿va? Pero no todo te es permitido en esta vida, ¿va? Antes tenemos que tener también ciertos límites. Yo recordaba de Adán y Eva, ellos tenían un límite. Porque ellos podían estar en el Edén y podían llegar a todos lados, pero el Señor fue claro con ellos que había un límite, que ese fruto de ese árbol de la ciencia y de la sabiduría ellos no podían comer. Y ellos, ¿qué pasó? Traspasaron ese límite, ¿verdad? Entonces también debemos tomar muy en cuenta que hasta dónde podemos llegar en los límites que encontramos. Qué interesante eso, porque casi siempre lo ubicamos y decimos, no, es que eso me está limitando. Bueno, primera pregunta, ¿ese límite viene de parte de Dios para protegerte? Sería un buen termómetro para que nosotros veamos si lo tenemos que superar o no, ¿verdad? Exacto, bueno, el Señor está diciendo que yo no debo de hacer esto. Bueno, ese es un límite correcto, ¿verdad? Es un límite que te va a proteger. Pero hay límites, como tú también decías, que vienen desde niños, y yo he escuchado mucho esta historia y creo que, ay Dios, no sé qué cantidad de hombres he oído que lo dicen en algunos momentos que tienen las oportunidades de hablarlos, y muchos dicen es que cuando había un equipo de fútbol y se tenían que dividir y llamaban por nombre a quienes iban a formar el equipo, yo siempre fui el último, dicen muchos, ¿verdad? Hay muchas historias o gente que habla de motivación, pero ¿cómo es que lo marcó? Eso marca mucho. Entonces, tal vez la pregunta es,
¿qué cosas son las que siempre te marcaron en la mente y te das cuenta que ahora cuando te proponen algo, cuando te motivan a algo, siempre viene esa manera de pensar y decir, no, es que no, yo hasta ahí no lo voy a lograr, ¿verdad? Yo hasta ahí no voy a llegar. ¿Por qué? Porque estás limitada por esos pensamientos que a lo mejor alguien más o las experiencias te impusieron. Dios nos quiere hacer libres, esa es la palabra. Dios quiere que brillemos y que seamos libres, pero entonces primero ubiquemos cuáles pueden ser esos límites mentales que nos están haciendo quedarnos en un lugar que no nos corresponde. Uh-huh. Como dijimos, el temor es uno de ellos, ¿verdad? Que ya se trató anteriormente. Joanny, usted mencionaba otro también, aparte de los temores. La inseguridad. Fíjate que yo tengo esto de la inseguridad. Y lo que tú decías son heredados, los límites. Fíjate que yo desde niña, yo no tomaba una decisión si no se la consultaba a mi papá. Y hasta el día de hoy yo quiero hacer algo y yo digo, ¿será que estará bien? Yo no me animo a dar ese paso si yo no lo llamo a él y le consulto. Le digo, mira, puedo hacer esto. Yo tengo 44 años, ya mis 44 años llamando a mi papá para preguntarle si puedo, pero ¿por qué es? Porque desde siempre estaba ese límite que si yo no tenía esa aprobación de él, yo no lo podía hacer. Y me pasa actualmente, le digo a Roberto, mira, ¿será que hacemos esto? Dice, Roberto, hacelo. Y yo, pero es que... Entonces te frena, ¿verdad? Entonces esos límites son hereditarios y que es lo que yo trato de no hacerlo actualmente con la vida de mis hijos. Yo les digo, mamá, y tal cosa, le digo, hágalo. Usted tiene las bases y sabe qué es bueno y qué es malo. Y usted trate de hacer las cosas. Si se equivocó, pues se equivocó y se levanta y lo vuelve a hacer, ¿verdad? Pero para no limitarlo a ellos, pero ellos saben, ¿verdad? Están esas bases que saben hasta dónde no pueden pasar ellos, ¿verdad? Es como una carretera que tienes una línea en medio y una línea aquí, sabes que te salís de este lado, te vas al barranco y si te vas en medio puede venir otro carro y te choca, ¿verdad? Entonces... siento que también darle esas bases a nuestros hijos de que ellos sepan qué es diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Desde niños, establecer esos límites, pero para que en un futuro ellos también puedan superar esos límites, pero con el conocimiento y con la ayuda de Dios, ¿verdad? De saber qué es lo que ellos pueden hacer para no tener esas limitantes y ellos no seguir adelante. Y saber elegir, porque algo que pasa mucho es que, por ejemplo, alguna chica, ¿verdad? Que está en esa etapa de noviazgo y todo y de repente empieza a tener problemas y dice, no, es que no quiero que se termine esta relación porque me voy a quedar sola, porque yo no sé si pueda conseguir a alguien más, porque no sé. Ajá, empieza esa inseguridad que le crea un límite inmediatamente y dice, ya no va a avanzar en su vida, ya no puede hacerlo. Yo creo que una de las cosas que nosotras tenemos que pensar es qué cosas me están deteniendo para que yo dé ese siguiente paso. ¿Qué estoy enseñando? Como tú decís, ¿verdad? A veces sabemos niños muy temerosos, llenos de muchos paradigmas que los están limitando. La pobreza, ¿verdad? Es una expresión que aquí en nuestro país se oye mucho, es que nosotros somos pobres, ¿verdad? Y yo creo que todos hemos pasado una etapa donde a lo mejor no estuvimos en la mejor situación, algunos, gracias a Dios, no lo han tenido que pasar, pero creo que el pensamiento de pobreza es eso, es un pensamiento y es el que tenemos que romper. Y eso empieza hasta desde nuestra manera de hablar. Ya no decir soy más pobre, podemos decir ahorita estamos organizándonos económicamente. Este mes no hay aceite de oliva. Pero decimos, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas, pero no es tenerle temor a las palabras, es tener respeto a lo que yo quiero que venga a mi vida. Y si yo sé que en mi boca está el poder de la vida y de la muerte, voy a tener respeto con lo que voy a hablar, ¿verdad? Y es muy importante tomar en cuenta lo que decía Joanny, de cómo saber diferenciar, ¿verdad? Cuáles los límites de lo que está permitido y de cuando uno ya se está saliendo de lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? Cuando hay un grupo de ovejas que están dentro del corral, ¿verdad? Ese límite que les fue puesto es para protegerlas, para cuidarlas, ¿verdad? Para que no venga el lobo y se las coma. Un rebaño, hasta ahorita se me vino la palabra rebaño desde que dijiste el grupo. Esa es la palabra que buscaba. Un grupo de ovejas, un rebaño. Sí, está ahí protegido por esos límites. Entonces, sí hay límites que nosotros debemos reconocer que son necesarios en nuestra vida.
límites que necesitamos en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, en nuestras relaciones con las demás personas. Necesitamos tener límites. Pero cuando se trata de alcanzar nuestras metas, de alcanzar nuestros sueños, allí creo que no hay límite. O sea, Dios siempre quiere que nosotros podamos lograr todas las cosas, que podamos superar los límites que nos hemos encontrado en el camino, ¿verdad? Y me gusta mucho la historia de Josué, cuando Dios le dice, pues así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Solo debes esforzarte, ser valiente, no tener temor y dale, ¿verdad? Dale, seguí tu sueño porque yo voy a ir allí. Entonces esa historia me muestra mucho a mí de cómo nosotros debemos superar todas las dificultades que puedan venir a nuestra vida, porque a lo largo de la vida vamos a encontrar muchas dificultades. Esos son los límites, ¿verdad? Dificultades que vamos encontrando, situaciones que quieren impedir nuestro avance, pero con la ayuda de Dios nosotros podemos ir superando. Pero debemos, lo que dice ahí, ¿verdad? Debemos esforzarnos, ser valientes, no temer, seguir avanzando. Y Él va a ir allí. Pero si nosotros no nos movemos, pues Él tampoco, ¿verdad? No, y hay algo que decís ahí, perdona que te interrumpa, porque quisiera atar justamente las dos vertientes que estamos uniendo, porque en el ejemplo de Josué, cuando decís, ¿verdad? No desmayes, esfuérzate, sé valiente, está rompiéndole los límites Dios, ¿verdad? Le está quitando esos paradigmas de la mente. Pero unos versículos adelante vemos y le pone el límite correcto y le dice, pero nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, y le empieza a explicar y a decirle el límite correcto. Exacto. Entonces, dentro como mamás, de lo permitido, ¿verdad? Como mamás creo que nos da un parámetro. ¿Cómo tengo que ser? Impulsarlo, motivarlo, como dice Giovanni, decirle dale, y si te equivocas, pues dale, te levantas, no pasa nada, ¿verdad? Pero te voy a dar el límite correcto. Hasta aquí puedes llegar, esto ya no es correcto. Por eso existen hasta en la sociedad las reglas morales. No hablemos de lo espiritual, pues solo lo moral. Porque nos ponen límites. Entonces, nosotras tenemos que decir cuándo estoy rompiendo un límite correcto y cuándo estoy dejando que el límite me esté limitando, se ve como muy redundante, pero al final eso hace deteniendo, ¿verdad? Para que podamos nosotros ir camino hacia nuestra promesa, ¿verdad? Así es, fíjate que nosotros teníamos cierta cantidad de dinero para comprar una casa, ¿verdad? Y eso me dice Roberto, mira, hay una oportunidad para comprar una casa. Y yo le decía, no, mi limitante era el dinero. Nosotros como mujeres, yo creo que todas estamos tras las finanzas y el hombre es muy dado a aventarse. Camina, miramos qué hacemos, ¿verdad? Y yo le decía a Roberto, no, nos hace falta, el limitante es tanto. Y mira, una noche me despierta el Señor y me dice, no, anímate. Sal, no estés en ese lugar donde yo no quiero que estés y yo voy a proveer ese dinero, confía en mí. Y usted es tan difícil de repente dar uno ese paso y sabiendo que tenés que adquirir una deuda. Y miren, de verdad, Dios ha sido fiel. Ahí ha estado la promesa de Él, ha cubierto lo que tenemos que cubrir para el pago de la propiedad. Y de verdad, si yo no me hubiera animado a salir de ese confort donde yo estaba, o ese redil donde hice, pero era para dar un paso más donde el Señor me estaba respaldando, porque Él me estaba diciendo, no, ve. Y cuando yo le contaba a personas, le decía, mire, fíjese que anímese, hágalo. Y Roberto estaba decidido. Él me decía, mira, podemos salir. Y entonces es lo que decía Mili, ¿verdad? Que también Josué le dice al Señor que Él lo va a estar respaldando. Entonces también yo digo que entregarle al Señor, ¿verdad? Entregarle a Él cuando estamos en ciertas situaciones y decirle a Él, dame tú esa guía. Háblame tú, ¿verdad? Enséñame tú si es correcto lo que estamos haciendo y si no, pues que se detenga, ¿verdad? Pero sí los límites a veces no nos dejan pasar a más allá de lo que Dios tiene prometido para nosotros. Sí. Y fíjense ustedes cómo es de curioso, pero hay límites que nos hemos hecho a la idea que tenemos y ya los creemos una verdad. A mí me ha pasado muchas veces con mis clientas, ustedes saben que yo trabajo tema de imagen,
Y ustedes están, pero necias y necias que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. No, es que yo no uso el pelo de tal manera porque yo tengo rostro redondo. Y que mi rostro es redondo y que mi rostro es redondo porque toda la vida me han dicho que es redondo y me miro muy cachetona y todas las expresiones de las mujeres, ¿verdad? Ya se pueden ustedes imaginar. Hago mediciones, empezamos a ver. Resulta que nunca tuvo rostro redondo. Y yo le digo, no tenés rostro redondo, tu rostro es de tal manera, justamente te va esto, te va lo otro. Y miren ustedes, les cuesta tanto romper el límite mental porque toda la vida se vieron y se creyeron de tal manera que de verdad puede sonar tan superficial, pero se han limitado a ponerse algo que les gustaba ver en alguien más. Y me decían, ay, es que a mí siempre me gustó, pero yo pensé que a mí no me iba. Y entonces digo yo, así somos en la vida, ¿verdad? Ay, es que yo siempre quise eso, pero pensé que para mí no era, ¿verdad? Ese límite mental de yo no lo merezco, no lo voy a alcanzar, no tengo por qué, no, es algo que tal vez alguien te dijo y que se volvió tu verdad. Y la única verdad que nosotros tenemos que agarrar es la palabra del Señor. Amén. Esa es nuestra verdad. Y lo demás tiene que ser filtrado por la palabra del Señor, ¿verdad? Así es. Entonces creo yo que ahí nos hace ver que nosotras podemos tener muchos paradigmas que nosotros nos los impusieron o que un día nosotras frente al espejo nos los impusimos y que ahora tenemos que reinventarnos y decir no tengo por qué, ¿verdad? No tengo por qué seguir creyendo eso. Lo dije en algo muy externo y muy superficial, pero eso puede pasar en algo más interno y más profundo, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, cuando Mili me invita, ya hace meses me invitó a venir al podcast, y le decía, no, yo no puedo, le digo, a mí me encanta hablar, le digo, pero yo, Mili, ni cuente conmigo. Era una limitante que yo misma me estaba poniendo, ¿verdad? Y le digo, mire, yo no soy capaz de hacer eso. Y cuando me dice el jueves, me dice, no, el miércoles le toca. Ay, yo moría de nervios de pensar. ¿Y qué dice el público? ¿La quieren otra vez con nosotros? Sí, ¿verdad? Y entonces yo le decía a mis hijos y a mi esposo, le decía, ay, yo no voy a poder, me voy a confundir, qué nervios. Se le decía ahorita hace un momento a Roneiri, ay, yo no voy a poder, se vas a poder, pero uno mismo, como lo que tú decías, te limitas de muchas cosas, ¿verdad? Dice, y si tú no lo decís, te aseguro que nadie se da cuenta que no podés. Aquí estás, pero fluyendo súper al natural. Sí, pero sí, uno mismo se pone cierto límite. Y tal vez no es uno, va sino el enemigo el que te dice, no, no puedes, no lo vas a poder hacer. No lo hagas, no te animes. Pero sí. Y va más allá. Siempre esas cargas, ¿verdad? Esas preocupaciones. Y va más allá de lo que estás hablando, inclusive como, ay, estoy en el podcast. No. Va más allá porque fíjate, te estoy más que segura que muchas cosas de las que has dicho y de las que dirás van a bendecir a alguien. Y ese es un límite mayor del que ni siquiera habías visto. No es solo, ay, me da vergüenza. Es que Satanás siempre va a poner, no lo hagas porque lo que vas a decir va a bendecir a alguien. Va a trascender. Qué bonita palabra. Sí, así es. Pero... Sí. Y me gusta mucho lo que dice la palabra en 1 de Pedro 5. Dice, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Es una preciosa palabra, ¿verdad? Que si lo aplicamos acá, pues diría, pongan todos esos límites en las manos de Dios. Todo aquello que nosotras no somos capaces de superar por nosotras mismas, el Señor puede llevarnos a un nivel mayor. Él puede llevarnos a las alturas, lejos, ¿verdad? Donde nosotros ni siquiera imaginábamos. Sí. Y lo único que debemos hacer es lo que dice acá, ¿verdad? Poner todo en las manos de Dios y creer y confiar plenamente en Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos, ¿verdad? Amén, así es. Entonces es en verdad maravilloso que podamos creer y tomar esa palabra para nuestra vida y confiar plenamente en que así es, ¿verdad? Que no hay límite que nos pueda detener si vamos tomadas de su mano, ¿verdad? Amén, así es. También me gusta Proverbios 17:27. Dice algo así, se los va a parafrasear, que el entendido limita o controla sus palabras y también controla sus impulsos. Y muchas veces si no tenemos limitaciones, de verdad no controlas. Si el Señor no controla tu ser por completo, no controlas muchas veces tus palabras, ¿verdad? O cuando estás en un momento, tus impulsos, enojada o algo. Entonces siempre debemos de pedirle al Señor, ¿verdad? Que controle nuestra boca, porque como decía Mili, o tú creo, puedes bendecir o maldecir, ¿verdad?
Entonces, en un momento de esos, si no tenemos límites, o podemos bendecir la vida de nuestro prójimo, o así podemos traer maldición, ¿verdad? Entonces, también debemos limitar nuestra boca y nuestros pensamientos en esos momentos de enojo, estar con el Señor pidiéndole que siempre sea Él el que vaya guiando nuestras palabras. Así es. Qué bonito versículo. Yo pensé que iba a decir el entendido a señas y yo dije, ese no es versículo. Yo dije, ese refrán. Sí. Pero también el entendido a señas. Así es. Claro que sí. La verdad es que siempre aprendo tanto de ustedes. Gracias por compartirlo. Esperamos que todas las mujeres en casa también, donde nos estén escuchando, y queremos hacerles la invitación para que puedan enviarle este podcast a alguien más. Amén. Justo lo que decías, Joanny, ¿verdad? Podemos bendecir tanto. Y no es porque nosotras lo estemos diciendo, sino porque sabemos que el Señor puede utilizarnos, ¿verdad? Para poder trasladar lo que Él quiere, porque Él usa el vaso que Él quiere. Y si nosotras podemos ser útiles para esa amiga, para esa mamá, para esa hermana que está pasando un proceso, tómate tú el tiempo, traslada este podcast, dile, mira, mientras estás ahí haciendo la comida, escúchalo. Y yo sé que hay mucha gente que necesita mucho apoyo, y en especial muchas mujeres que a veces se guardan tantas cosas. Así que no estás sola, por eso estamos en estos temas, para que podamos resplandecer juntas. Es un gusto siempre compartir, y esperamos que podamos estar nuevamente conectadas en la próxima a través de Facebook, de YouTube, de Spotify o donde se te facilite. Lo importante es que puedas recibir la palabra que hay a través de estos mensajes. Claro que sí. Así que muchas gracias, Joanny y Wandita, por haber compartido nuevamente este podcast. Y a todas ustedes, que el Señor les bendiga y que disfruten al máximo su vida. Naciones